Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de ese momento preciso en el que un hijo o una hija se ha dado cuenta realmente cómo es su padre o su madre, que en muchas ocasiones ha podido ser ausente, negligente, incluso bastante violento o violenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya nuevamente hablando en plural, lo voy a hacer refiriéndome a una película que vi hace 2 días que se llama Un Mejor Papá. Esta película salió en 2024 y está en Netflix por si les interesa verla. ¿Por qué me voy a estar centrando en esta película? Porque la verdad es que refleja exactamente lo que les quiero comentar el día de hoy y al mismo tiempo es una historia extremadamente frecuente, extrapolable a muchas personas con las que me he podido encontrar a lo largo de mi corto, pero no menos importante, camino profesional. Para eso quiero partir mencionando lo siguiente. Entender el contexto en el que estamos, entender el contexto y la cultura en la que estamos. Eso nos permite siempre poder situarnos respecto a que nuestra forma de pensar, nuestra forma de generar expectativas, nuestra forma de desenvolvernos en el contexto en el que estamos, influye mucho por el contexto, la cultura. En torno a eso, si bien yo voy a estar hablando acerca de padre, porque la película que vi habla acerca de un padre, hay que saber que esto de lo que yo les voy a estar hablando es extrapolable a padres o madres, ya independiente del rol, del género incluso, del sexo. Pero lo digo para aclarar, para que después no hayan personas que digan, tú piensas que solamente los padres son los que abandonan, padres hombres, o solamente son los padres hombres negligentes. No pienso eso porque me he encontrado con todo tipo de casos donde hay padres y madres. Pero digo que hay que entender el contexto cultural pensando en que así como hay ciertas cosas que se esperan de las mujeres, también hay cosas que se esperan de los hombres y otras cosas que no se esperan de los hombres, o más que no se esperen, hay contextos específicos, yo me he dado cuenta, donde hay ciertas cosas que tienden a ser más pasadas por alto, se dejan pasar como tal, y otras cosas no, dependiendo del tipo de género. Ya ejemplo, que obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo, pero es lo que en general tiendo a ver más. Cuando tenemos madres ausentes, hay mucha crítica a decir, ¿cómo es posible? Si es una madre, parió a este niño, ¿cómo lo va a abandonar? Y en el caso de los hombres, se suele criticar lo mismo, o el padre ausente, el padre que no paga la pensión. Pero mi impresión es que la carga emocional no suele ser la misma en el caso de la madre, porque de las mujeres se esperan muchas cosas, que sea una mujer que quiere reproducirse, que quiera ejercer la maternidad y un montón de cosas que sabemos que en estos tiempos estamos cada vez más cuestionando ese tipo de creencias rígidas como tal. Y en el caso, como yo les digo, de los hombres suele haber un poco más de permisividad, o incluso se asume que es más probable que el padre pueda ser un padre ausente versus una mujer madre ausente. Entonces, como yo les digo, me gusta aclarar estas cosas para que podamos entender desde dónde nos estamos moviendo al momento de pensar ciertas cosas, de esperar ciertas cosas, ya sea de tu padre como de tu propia madre. Si es que los tienes, si es que no los has tenido, lo lamento. Espero que si no los has tenido hayan habido otras figuras en paralelo que hayan podido ayudar o aportar en lo que haya sido tu forma de vincularte con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta película? En esta película vemos un personaje que es Lily, que yo diría que está entre los 20, no sé, entre los 20 y los 30 años. 20 y tantos años, dice, no se especifica cuál es su edad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se ve acerca de esta película? Que esta película inicia con que Lily ha terminado una relación amorosa, donde al momento de escribirle a esta persona cambia su nombre, algo así, y ella, la verdad es que quiere escribirle que está muy enojada con esta expareja, pero no lo hace, sino que al contrario entrega una respuesta bastante complaciente. Y es bastante interesante eso porque a lo largo de la película se va a ver que este personaje, Lily, tiende a ser muy complaciente con su papá, incluso cuando ha habido faltas de respeto, está manipulando, manipulación que ella no se da cuenta, ya no se da cuenta que ella está siendo manipulada, entre otro tipo de acciones que tiene este padre. ¿Y qué pasa? Que ella anhela con tener un padre que tiene cierto tipo de características. En paralelo a esto hay que saber que la mamá de Lily la abandonó a ella al momento de que era muy pequeña. Ya no recuerdo si entre los 4 y los 5 años más o menos. Y el padre es quien se queda con ella. A lo largo de la película no se sabe nada más acerca de la mamá, sino que se centra netamente en lo que es la relación con el padre. Información adicional, Lily, entre los 20 y tantos años, como yo les digo, ya es alguien independiente, es una mujer independiente que trabaja, tiene un trabajo cuidando a una mujer que está en silla de ruedas
y hace su vida y las cosas que ella quiere en función de lo que se le permite económicamente, su trabajo y ese tipo de cosas, ¿ya? Esto es para aclarar que el papá no vive con ella, ni ella vive con el papá, sino que el papá vive en otro lugar que es como una especie de barrio donde hay gente jubilada. Me llamó la atención eso porque el papá, según yo, obviamente es una percepción mía, no era tan mayor como para estar en un contexto así, pero desconozco cómo funciona ese tipo de lugares en Estados Unidos. Aclaración, película que se desarrolla en Estados Unidos, película gringa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este personaje y por qué también les quería hablar acerca de eso? Porque la película encuentro que refleja cosas muy impactantes en cuanto a la forma de vincularse. ¿Qué es lo que pasa y con qué cosas yo me he encontrado? Me he encontrado con que tenemos muchas veces hijos, hijas que desean o buscan formas distintas de relacionarse con sus padres, padres que no han cumplido económicamente con sus deberes, padres que no han estado ahí presentes a nivel emocional y que muchas veces la forma que han tenido de poder ir construyendo la relación ha sido en base a una inversión de roles y muchas veces también desde la victimización, generando que la forma que tengan de vincularse no sea una forma sana. ¿En qué sentido? Los casos con los que yo me he encontrado y los que se ven en la película suelen darse por Lily ser la que busca al padre. Muchas veces los hijos son los que buscan el relacionamiento con estos padres, ya sea porque culturalmente se desea una figura o se nos mete en la cabeza que necesitamos y queremos una figura de padre, sobre todo si es que esa figura está viva, o al menos intentar ese relacionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de vínculos suele basarse en que es el hijo o la hija quien busca a este padre, que no está siendo presente económicamente, emocionalmente tampoco, y lamentablemente, ¿cómo decirlo? Es bastante negativo en el sentido que no estoy diciendo que sea malo que un hijo o una hija busque a sus padres, para nada, porque puede ser que tú desarrolles una forma de relacionarte con esta persona, con la que hay un cariño, un cuidado, tengas interés en mantener algún tipo de amistad, incluso ya de adulto, por ejemplo, con tus padres, un cariño para poder ir a visitarlos, pero es distinto cuando tú eres un niño, y aquí en la película se ve, que esta búsqueda del cariño del padre ha sido algo que Lily, el personaje, ha llevado desde su infancia, adolescencia y así de esa edad en adelante. Que como digo, no necesariamente es malo, el tema es que el adulto siempre ha sido ese padre y bajo esa lógica es el padre quien ha tenido que buscar a su hija para poder generar un vínculo, pensando que las primeras etapas los niños y las niñas están descubriendo el mundo y se requiere que haya una persona que guíe ese descubrir. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que vemos en esta forma de relacionarse es la mayoría de las veces el hijo o la hija quien busca a un padre o una madre. Y en el caso de esta película, como digo, sería Lily hacia su padre. Lamentablemente en muchas ocasiones, al momento en que estos hijos buscan a sus padres, estos padres condicionan esos encuentros. ¿Cómo los condicionan? Dependiendo de cuáles son sus propios tiempos, sus intereses, los condicionan en función de obtener algún tipo de beneficio. En este caso, cuando el padre aceptaba juntarse con su hija, terminaban tomando desayuno, comiendo y su hija era la que pagaba. Y esta persona a veces también le decía, sí, voy a aceptar que nos juntemos, pero quiero que tú me ayudes a poder conquistar a esta persona con la que yo quiero salir. Usaba este caballero, este personaje, una aplicación de Tinder donde encontraba mujeres de su edad con las cuales salir. Y le decía a Lily que participara en muchas de estas supuestas citas, ya sea porque el perfil de esta mujer o estas mujeres consideraban el interés por los nietos, por los hijos y así. Entonces usaba a Lily como forma de mostrar, oh, tengo una familia detrás, somos una familia detrás. Es decir, no con el interés de que su hija formara parte de lo que podía ser su posible vida privada amorosa como una posible pareja, sino usarla como un medio para un fin, donde muchas veces esta hija quedaba en un segundo plano, incluso en la misma interacción con esta persona a la que se estaba queriendo conquistar. Y en otro tipo de ocasiones, sacándolas incluso de los álbumes familiares, como si esta hija nunca, pero nunca hubiera existido. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esa lógica, desde esa forma de relacionarse, son los hijos quienes buscan, quienes van aprendiendo que, ya sea en muchas ocasiones, para que a mí me quieran, soy yo la persona que tengo que estar siempre buscando. Y ese querer está condicionado, lamentablemente, por cierto tipo de beneficio, obtención de beneficios de parte de quien yo estoy buscando un cierto grado de cariño. Muchas veces también me he encontrado que en las formas de vincularse de estas personas suele haber mucha manipulación.
ejemplo, en el aspecto económico, tiende a haber como yo digo, una búsqueda de los hijos acerca de que los padres puedan cumplir con esas labores, como papá, págame la pensión, mamá, por favor, te toca pagar esto. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando llega ese momento donde digo aquí hay algo legal, no me voy a meter en temas legales y todo, porque en el mejor de los casos estas personas debiesen estar demandadas, pero lamentablemente eso muchas veces no ocurre. No es el caso de este personaje porque, como digo, la mamá se fue de la casa, pero en otros casos muchas veces vemos a madres, es lo que más me ha tocado ver, que no denuncian, y eso dificulta, si ya es compleja la situación para el hijo, dificulta aún más porque no tiene ese respaldo legal donde el padre se le va a exigir que pague. Entonces, bueno, pero en el caso de esta película, en ciertas ocasiones esta persona no se hacía cargo económicamente. ¿Y qué pasa? Que esta persona, al momento de quizás necesitar, en el caso de Lily, en caso de necesitar algún tipo de apoyo económico, automáticamente el padre tenía problemas económicos, automáticamente había algún tipo de excusa. Con esto yo no estoy diciendo que los padres tendrían que dar dinero a diestra y siniestra, no, porque pueden haber situaciones donde en verdad lo que se está solicitando no tiene mucho sentido, o podría ser despilfarrar dinero, como dicen por ahí, pero estamos hablando de necesidades básicas. De hecho, hay una escena bastante fuerte donde este padre llega y le muestra una lista a este personaje, a Lily, y le dice, mira, todo esto que yo te estoy mostrando es lo que a mí me ha costado criarte. Y uno dice, wow, es heavy, en el sentido de que, primero, Lily, o sea, y es algo que uno muchas veces reflexiona y dice, primero, yo no elegí venir a este mundo. Segundo, si tú me trajiste a este mundo, se supone que tú eras consciente de que tener un hijo implicaba responsabilidades. Al parecer no. En muchos casos hay gente que no es consciente de eso, que es una responsabilidad económica, emocional, física, de todo tipo. ¿Y qué pasa? Que básicamente en la lista había boletas y gastos de cuando Lily era bebé. Entonces uno dice, no tenía ningún tipo de capacidad de acción Lily como para decir, no, en verdad no compres estos pañales que son de tal marca y son más caros, compra estos otros. Claramente no tiene sentido. Pero este personaje mostraba esto. Entonces muchas veces con esto que estoy diciendo es que se utiliza la manipulación. Se utiliza la manipulación respecto a todo esto que yo he hecho por ti, que de cierta forma legalmente es lo básico que tú deberías hacer al momento de que tú decidiste de alguna forma traer un hijo al mundo, como una forma de plantear, yo no te voy a seguir ayudando porque hice esto y esto y esto, o tú tienes que hacer lo que yo quiera porque yo he hecho esto y he dado la vida por ti. Nuevamente, vida que uno nunca pidió venir a este mundo. Entonces es bastante complejo, y así como se da ese tipo de manipulaciones, se da en otro tipo de aspectos, como por ejemplo cuando muchas veces estos hijos intentan acercarse a sus padres para buscar algún tipo de contención. Aparecen estos padres con respuestas cerradas a nivel emocional, se muestran cerradas a una posible emocional del hijo o de la hija, o en algunos casos son explosivos e incluso tornan lo que puede ser esa situación emocional a algo propio, como por ejemplo un padre o una madre, en este caso de la película, un padre que suele ser crítico, egoísta, plantea una idea que es recibida de una forma dura por este hijo o esta hija. Y este hijo o esta hija puede ponerse a llorar, puede sentirse mal y plantear que lo que se le está diciendo, es decir, tu papá, lo que tú me estás diciendo me está afectando emocionalmente, y estos padres toman esa información y plantean, claro, es que yo soy la peor persona del mundo, es que yo nunca te he querido y por eso, como soy el peor padre del mundo, tú me estás diciendo eso, pero eso no es justo porque yo he hecho esto y esto por ti. ¿Y qué pasa ahí? Al punto que todas esas cosas que le va diciendo va invalidando la emocionalidad de ese hijo o de esa hija, al punto que el hijo o la hija, sobre todo si esto es en la infancia, o sea, si en la infancia es mucho peor, porque el niño o la niña empieza como a no saber, como, pucha, no es válido que yo me exprese, y se supone que eso que a mí me estaba haciendo daño, al final termina siendo yo haciéndole daño al otro, que como digo, es más difícil en la infancia, porque en la infancia tú tratas de entender lo que está pasando, hay ciertas cosas que entiendes, puedes entender que tu papá es el adulto y el responsable, pero esta manipulación a veces es tan grande que al final terminas creyéndote que es tu culpa lo que pudo haber estado pasando, tu culpa que lo que tú querías expresar a nivel emocional le ha afectado a la otra persona. Entonces, como digo, al final es como el hijo no se puede quejar de nada, no puede sufrir por nada, siendo que es este padre que lo está violentando emocionalmente. Y eso es bastante duro, porque también, lamentablemente, como yo les decía, que hay todo un contexto cultural donde las personas esperan cierto tipo de cosas de ciertas figuras que pueden estar dentro de su familia, muchas veces lleva a que a lo siguiente, sentir que el cariño está condicionado, porque cuando he querido buscar a este padre o esta madre,
puedo tener contacto con estas personas bajo cierto tipo de condiciones que son sus condiciones y que pueden ser condiciones que en algunos casos hacen daño, duele. Como también la sensación de que nunca es suficiente, porque este hijo o esta hija todo lo que hace en su vida personal, profesional, etcétera, etcétera, no es reconocido. O en algunos casos puede ser minimizado, ya sea porque estas otras personas empiezan desde el momento en que se plantea un logro o algo que se está haciendo, hablar acerca de sus logros. Sí, no, es que yo toda hacía tal cosa. Sí, no, bueno, Y eso hace que también nuevamente, por más que esta persona trate de demostrar o buscar algún cierto tipo de aprobación, porque nuevamente el cariño está condicionado, entonces la persona, a medida que iba creciendo en esta forma de vincularse poco saludable, ha pensado que para poder ser querido o ser querida ha tenido que lograr cierto tipo de cosas, mostrarse de cierta forma, ser un buen hijo o ser una buena hija, bajo cierto tipo de rangos que muchas veces no son para nada saludables. Entonces empiezan a desarrollar esta idea, es que entonces no soy suficiente. Y también empiezan a aparecer otro tipo de ideas que ahí uno en psicoterapia individual las revisa, las trabaja, porque tienden a ser ideas muchas veces irracionales y muchas veces rígidas, que también lamentablemente muchas veces han sido ideas impuestas lamentablemente por estos padres y estas madres emocionalmente no disponibles, negligentes y así, como pueden ser, si es que esta figura, se supone que esta figura es una figura muy importante, porque yo lo veo en las otras familias, lo veo en esta cultura, la veo en las celebraciones, el día del papá, el día de la mamá y así, y me doy cuenta que esta persona que se supone que debería quererme no me quiere. ¿Cómo entonces va a ser que el resto de las personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad conmigo me van a querer? Las personas tienden a generar ese tipo de conclusiones que muchas veces, como digo, no tienen ni pies ni cabeza, porque puede llegar alguien, una amistad que no te conoce de nada, que no es de sangre ni nada, y puede estar muy dispuesta a quererte, a conocerte, a respetarte, a validarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que, como digo, suele ser muy dañino, porque ya sea les imponen cierto tipo de ideas o al mismo tiempo estos adultos, hijos adultos, como han ido creciendo y durante su infancia y adolescencia estuvieron expuestas a este cariño condicionado o a frases negativas como las que yo estoy diciendo, pero yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo te quiero, cuando muchas veces, y es lo que yo suelo ver, que no hay una guía, muchas veces no hay una guía, no hay un acompañamiento en paralelo al relacionarse con una persona así, no hay un hijo, cómo te fue con esta persona, eso suele haber, pero no en mayor profundidad, qué cosas te dice, o mira, yo entiendo que tu papá tiene esta y estas características, pero tú tienes que saber que no porque esto sea así, todas las personas van a ser así, no suele haber mucho esa reflexión o esa conversación más allá. Ahora, eso no se suele dar muchas veces porque ya sea la forma que tiene, que uno pensaría que si era el padre el que está teniendo este vínculo, como en el caso del personaje, uno podría pensar tendría entonces que ser la mamá a lo mejor, pero a veces la mamá no está, o a veces la mamá no quiere meterse en lo que es ese relacionamiento porque quizás ya lo pasó muy mal con esta persona, o está metida en otras cosas, o simplemente no tiene las herramientas y no le toma el peso a eso. En algunos casos, cuando suele ser la mamá, suele ser el padre que cumple este rol, u otras veces puede ser un tío, un abuelo. Las amistades, y ahí yo creo que también es importante, también hay personas que no tienen estos contextos familiares donde se puede hablar mucho más en profundidad acerca de este tipo de formas de relacionarse con los otros miembros de la familia, y ahí las amistades pueden ser muy positivas, sobre todo si son amistades que logran ver realmente cómo es esta persona, cómo es este papá o esta mamá de este amigo o amiga. Y ahí es donde yo digo lo del punto importante de ese momento en que los hijos se dan cuenta de cómo son las personas, que son momentos que cuestan mucho. O sea, yo me puedo encontrar con personas que llevan 20, 30 años relacionándose con los papás de una forma muy poco saludable, muy condicionada, como digo, muchas veces sufriendo en torno a esta figura que en verdad no es como se suponía socialmente que iba a ser, o incluso que no ha sido como en algún momento estas personas prometieron que iban a hacer, porque también eso está dentro de esta forma de relacionamiento, como no, yo voy a hacer tal cosa y en verdad después no lo hacen. ¿Y qué pasa? Muchas cosas. Pasa que ese momento en el que estos hijos suelen darse cuenta, bueno, aparte de que trae mucho dolor, muchas veces trae mucha rabia. Lo que he visto es que suele haber mucha rabia porque en el pasado ya sea o se acumuló esa rabia, no tuvo espacio, o realmente lo que sintieron al momento de relacionarse, yo diría un tanto ciegos o ciegas, que es lo que muchas personas describen, no había espacio para la rabia,
porque ya sea el momento en que había algún grado de emocionalidad, esta solía ser la tristeza, y en algunos casos esta tristeza al mismo tiempo era opacada por la emocionalidad de estos padres, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a dar cuenta de cómo se han ido relacionando, desde la mirada de adulto mucho más informada o a veces más crítica, ya sea a través de la orientación psicológica, en apoyo en psicoterapia individual, ya sea por alguna amistad que le hace ver cierto tipo de cosas, ya sea por las parejas que le hacen ver cierto tipo de cosas, suele ser muy fuerte. Y aparece la rabia de decir, oye, ahora que yo me doy cuenta y he crecido y ya estoy cansada de esta situación, de esta forma de relacionarme con este papá y esta mamá, me doy cuenta que en verdad esta persona me dijo muchas cosas malas, me dijo muchas cosas que no eran reales, me dijo muchas cosas que me hicieron daño, que me hicieron creer que a lo mejor nadie me iba a querer, que me hicieron pensar que si esta persona no me quería, realmente iba a ser muy difícil que otro lo hiciera. Me hizo creer que yo, para poder relacionarme de una forma saludable, para que me quisieran, tenía que hacer A, B, C y D, y en verdad nunca fue. Podía venir gente relativamente desinteresada a vincularse conmigo, desinteresada en el sentido de relacionarse no de una forma manipulativa. O sea, ustedes me entienden que las relaciones interpersonales hay un dar, un recibir, cierto tipo de medida, afecto, compartir, etcétera. O sea, tampoco vamos a decir que nadie se relaciona con nadie sin obtener nada, porque tampoco se trata de eso. Pero ustedes me entienden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que aparece mucha rabia de lo que no se vio antes, de lo que a lo mejor tampoco se permitió sentir, porque también aparece en esta manipulación el pero ¿cómo tú te vas a sentir? O sea, y empieza un poco, no me gusta un poco esta frase que la gente usa como de migajero, porque lo encuentro súper fuerte. Pero la gente dice, chuta, yo todo lo que mendigué, todo lo que le mendigué a esta persona. Y como digo, esto es un momento muy potente, porque el momento en que la persona empieza a darse cuenta de eso, yo digo, ya no hay vuelta atrás. Bueno, en algunos casos sí hay un cierto tipo de recaída, uno lo puede decir, recaída en el sentido de continuar vinculándose con esta persona, padre o madre, de una forma que es dañina para la persona, pero quizás no en su totalidad como en el pasado cuando se estaba realmente ciego. Pero en general no hay vuelta atrás, porque la persona suele sentir mucha rabia y agotamiento. Y en el mejor de los casos, a medida que la persona es más grande, empieza a alcanzar un mayor grado de independencia. Entonces hay ciertas cosas en las que se empieza a desligar porque tiene más acceso a ciertas cosas, como puede ser, se ponen a trabajar, por lo tanto el apoyo económico, si es que había apoyo económico, pero no emocional, por supuesto que se recibe, porque bienvenido sea un apoyo económico, pero ya no se depende del todo de esa persona, por lo tanto empieza a permitir un mayor toma de distancia de lo que puede ser esa forma de relacionarse. Al mismo tiempo, puede darse que la persona se dé cuenta de esto al momento de vincularse con otras personas que le pueden ofrecer un vínculo mucho más saludable. En el caso de esta película, Lily conoce a una persona por internet, que eso uno dice, oh, danger, red flag, o sea, complejo, ya andar hablando con gente desconocida vía redes sociales no es lo que uno le suele recomendar a la gente, ya, porque uno nunca sabe quién te puede salir. Pero en este caso, Lily tuvo suerte y conoció a una persona que tenía más o menos la edad de su papá, más o menos ese mismo rango etario, y esta persona no había tenido, o sea, sí, había tenido un hijo, pero este hijo había fallecido por una enfermedad. ¿Y qué pasó? Que ella se empieza a vincular con esta persona, van a ser amigos. A todo esto este personaje estaba casado, la señora al principio igual estaba muy preocupado que lo fueran a estafar, todo el tema. No hubo nada creepy a nivel amoroso, por si acaso, así como para aclarar, aunque eso es lo que uno en general tendería a pensar el tiro. Pero no, ellos empiezan a generar una amistad, pero lo interesante es que esta amistad se da sabiendo que hay una diferencia de edad considerable y sabiendo Lily que cuando ella se contacta con esta persona lo hace aspirando o pensando o jugando un poco a que esta persona podría ser su papá. Y bueno, sabemos que no es su papá, e incluso este personaje le aclara, yo no soy tu papá y toda la cuestión, y tiene una conversación bastante tensa en torno a eso, pero como digo, terminan siendo amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona de la misma edad del papá, podríamos pensar que piensa ser como una especie de espejo, reflejo de cómo es o era la figura de su papá.
era en el sentido de lo que pudo haber sido sus primeros años, su infancia. Cuando Lily se empieza a relacionar con esta persona empieza a hacer todas las cosas que su papá no hizo. Empieza a enseñarle a arreglar ciertas cosas, le compra algunas cosas. Las cosas que les compra no son cosas como ropa y cosas como digo para que no suene nada creepy para nada, sino cosas como para reparar una casa, o sea, como el papá que le regala la caja de herramientas y ese tipo de cosas que a veces uno dice, puta, la cuestión absurda, pero es que realmente no lo es. Y yo me he dado cuenta, como dentro de este contexto cultural en el que estamos de padres heterosexuales, eso como de regalar la caja de herramientas es algo como muy, muy típico. Yo pienso en mi papá, así como que a todo esto, interesante de repente hablar estas cosas porque a veces hay gente que tiene curiosidad de saber, ¿y tú, Marisol, tienes papá, no tienes mamá, o tienes mamá y no tienes papá y así? Y me preguntan esas cosas que no tiene nada de malo querer preguntar, porque es un poco el querer saber con qué persona tú vas a estar conversando, con qué persona te vas a atender. Esta persona con la que te vas a atender tendrá traumas, heridas o no al respecto, y si los tiene me los irá a salpicar o no mi propio proceso psicoterapéutico. Todo ese tipo de cosas son totalmente esperables que uno los pueda dar. Ahora hay que saber, y estas son cosas que yo he aclarado en el pasado en otro tipo de videos, no porque tu terapeuta tenga un cierto tipo de vivencia significa que necesariamente eso va a afectar negativamente o positivamente lo que puede ser el vínculo terapéutico, como también tu proceso terapéutico, tu historia. Hay que poner harta atención en eso. En el mejor de los casos, esa persona con la que tú estás trabajando tiene un cierto tipo de historia, con vivencias más o menos similar a la tuya, uno nunca lo sabe, pero eso no debiese ser el foco. Esa persona tendría que tener esas cosas a raya. Sí, claro, uno dice, si la persona vivió cosas muy similares a las tuyas, puede posicionarse desde un lugar de quizás mayor entendimiento. Puede ser, pero la verdad es que yo he visto de todo. Entonces, no necesariamente, pero a veces, como digo, la gente tiene esta idea de que para poder entenderte tienen que haber vivido algo muy similar a lo tuyo. Por otro lado, yo me he dado cuenta que, pensando en lo que les voy a decir en unos minutos, unos segundos, que a veces las personas tienen las vivencias contrarias, y cuando yo he podido ver las vivencias contrarias, ya sea por algo propio de mi historia o ya sea por las vivencias de colegas o compañeros con los que he podido conversar en torno a lo que ha sido trabajar con personas con esas historias contrarias, a veces también puede ser muy enriquecedor, incluso no sé si mejor o peor que cuando no se ha tenido, pero puede ser muy enriquecedor porque primero te permite tener esperanza en algunas cosas y al mismo tiempo poder ver que existen esas otras cosas, estar quizás menos sesgado en algunas cosas, como de todos los hombres son de cierta forma, todas las mujeres son de cierta forma. No digo que las personas que hayan tenido padres ausentes lo generalicen así, no, pero sí me he encontrado con personas que a veces tienen algo de eso sale a la luz, y yo lo he visto en otros colegas lamentablemente, entonces es complejo. Pero sirve también, como digo, para ver las otras aristas de los vínculos saludables, ¿ya? Con esto yo no estoy diciendo que porque haya gente que no tenga padres ausentes significa que esos vínculos han sido extremadamente sanos, porque no necesariamente, todos tienen defectos, pero es para que se entienda un poco la idea. A ver, voy a hacer una breve pausa para cambiar la batería y vuelvo con esa respuesta. Volví. Entonces, como yo le estaba diciendo, hay personas que a veces me preguntan, Marisol, ¿tú has tenido un padre ausente, un padre presente? Hay gente que me lo ha preguntado directamente y gente que lo ha preguntado como más o menos del lado. Yo la verdad es que tengo un padre presente. Iba a decir ausente. Papá, si escucha esto, es mentira. Ya. No, yo tuve un padre, tuve la suerte, uno dice tuvo la suerte, pero nuevamente yo digo, uno debiese tomarse muy en serio el tener hijos. Pero bueno, esa es otra conversación. Yo tuve y tengo, porque está vivo mi papá, sí, o no, a ver, lo siento, mamá, estoy lesionando, que ya me estoy cansando. Ahora sí, yo tengo un padre presente, tengo un padre que decidió ser padre. Así como modo de contexto, mis papás se casaron en los años, no sé cuántos. Yo soy la segunda hija, si ustedes no lo sabían, no han escuchado otros capítulos. Y sí, yo fui una bebé deseada. A todo esto, bajo así como de ese contexto, que a veces yo me río porque dice, uno no es que uno sea el reflejo de sus padres, pero hay muchas cosas que uno saca de sus papás. Y la verdad es que lo estructural y todo eso yo lo saqué bastante de él, porque yo me río y siempre doy este ejemplo cuando tenemos conversaciones con mis amistades acerca de este tipo de cosas, como de los padres ausentes, padres no ausentes y todo eso, que mi papá con mi mamá al momento de tenerme a mí, de tener segundo hijo, que de hecho yo venía con un mellizo, pero ese mellizo no
no sobrevivió como yo, entonces bueno, iban a tener 2 hijos. Cuando ellos quisieron ampliar la familia, por decirlo de una forma, ellos ya tenían primero a mi hermano y querían tener más hijos. Y al momento de tener más hijos, a mí me dijeron que ellos se sentaron un día, se sentaron en la mesa y dijeron ya. ¿Vamos a tener más o no hijos? ¿Vamos a tener más hijos? ¿Vamos a ampliar la familia? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Económicamente, ¿qué O sea, ellos literalmente hicieron una planificación familiar. Yo sé que hay gente que lo hace, pero hay otra gente que no lo hace y los pilla sobre la marcha. Bueno, mis papás lo hicieron de esa forma y yo tengo muchos recuerdos de mi papá en ciertas cosas como muy estructurado de que, bueno, ahí cuentan cosas y otras cosas yo me acuerdo. Pero por darte un ejemplo, cuando mi hermano iba a nacer, me acuerdo que mi papá fue y compró un montón de pañales, tenía un mueble de pañales así anticipando que no faltara ni un pañal. Yo me río de esas cosas porque eso se ha dado en un montón de cosas a lo largo de los años. Pero bueno, con esto que quiero decir, sí, he tenido la suerte de que mi papá quería ser papá y mi papá ha sido un padre presente. Con esto no digo, como yo les decía antes, que no esté exento de defectos porque claramente los tiene, al igual que yo. Pero sí es una persona que al menos a mí yo he sentido que me ha podido brindar un cierto grado de afectividad, no ha dejado que me falte nada a nivel necesidades básicas. En la parte emocional obviamente uno tiene sus críticas, por supuesto, entendiendo que también responde a una cierta historia también y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo les comentaba esto pensando también que yo he hablado acerca de esto de los padres ausentes, madres negligentes también con mis papás, haciendo lo mismo que yo les decía al principio, como culturalmente no se habla mucho de la mamá que abandona, todos los cuestionamientos que hay en torno a eso, las ideas de la madre, que la madre se vuelve santa del momento que es madre, lo que se permite o no a las mujeres, la crítica por el otro lado a los padres ausentes, estos padres que van y tienen hijos y no les importa nada, no les importa si el niño comió y todo eso. Y ahí, bueno, nosotros como mis papás hemos hablado acerca de las historias que hay dentro de la familia. También hubo casos, cuando mi abuela, la mamá de mi mamá estaba viva, hubo casos de un familiar que había dejado embarazada a una chica y mi abuela le dijo, uy, está pasando un avión. Ahí sí. Y le dijo, tú tienes que reconocer a ese hijo. Creo que este familiar era primo, parece. No, era hermano de mi abuela, porque en ese entonces su papá ya había fallecido. Su mamá creo que estaba viva. Sí, su mamá no supo que él la había dejado embarazada a una chica hasta como mucho tiempo después. Pero mi abuela dijo, tú te tienes que hacer cargo, tienes que ponerle tu apellido, que la pensión, que no sé qué cosa. Entonces han habido cierto tipo de historias ahí, pero yo me he dado cuenta que en general cuando se han dado esas cosas, en el caso de mi papá no hay historia de eso, pero lo de mi mamá ha aparecido alguien que dice como, oye, tú te tienes que hacer cargo de tal y tal cosa. La mayoría de las veces han sido mujeres, entonces igual es interesante, esto ya es para otro tipo de conversación más larga, interesante como esto también como del reconocer o no, quién dice, qué tan presentes han sido o pueden ser los hombres heterosexuales en las familias que facilitan, obstaculizan el que un hombre se pueda hacer cargo también de este tipo de cosas. Hay de todo. Entonces, bueno, cierro este paréntesis que era acerca de que la gente me suele preguntar estas cosas para decir que, como yo les decía, en el caso de este personaje, ella se empieza a dar cuenta de cómo es su papá realmente y lo ve como es cuando empieza a vincularse con otro adulto que le muestra otras formas de vincularse, que le muestra que pueden haber momentos de conflicto, situaciones donde hay diferencias de opiniones, donde la conversación empieza a tener mucho más intensidad y afección emocional y donde eso no significa que porque hay algún tipo de discusión el vínculo se va a romper o que una de las partes se va a ir y te va a violentar a través de la ley del hielo, o que tú vas a tener que arrastrarte y buscar el perdón de esta persona por X situación que en verdad no era tan grave. Hay escenas muy fuertes de mi punto de vista a nivel emocional, fuertes para otras personas quizás no, pero fuerte a nivel emocional desde mi punto de vista, pensando en que Lily en cierto tipo de situaciones de discusión con este nuevo personaje, hoy me está sonando una alarma. En situaciones con alto contenido emocional con este nuevo personaje que se ha vuelto su amigo, automáticamente tiene una respuesta aprendida, o sea, una respuesta muy fuerte donde automáticamente, uy, dije como esto, como Pepe Grillo, como repetitivo, tiene una respuesta donde automáticamente es ella la que empieza a pedir disculpas, es ella que empieza a cortar el vínculo, que eso de cortar el vínculo, por lo que yo entendí de la forma de relacionarse con su papá original,
se daba porque o el papá era el que cortaba la discusión o el vínculo y se alejaba automáticamente, o era una forma que tenía ella para anticipar el posible rechazo de su padre. Entonces en este caso automáticamente, ya bueno, no es necesario que nos sigamos vinculando, olvídate de lo que yo dije, no seamos más amigos. Y eso es como, yo decido rechazarte y cortar este vínculo por esta situación para evitar que seas tú el que me diga eso y yo sentir nuevamente el rechazo. Pero de cierta forma ella se está como auto rechazando. Entonces es interesante eso y bastante fuerte de mi punto de vista por la carga emocional. Y como digo, cuando empiezas a vincularte con una forma más saludable, entiendes que si hay discusión o diferencias de opiniones, eso no va a llevar necesariamente a que el vínculo se termine, que terminar ese vínculo no va a ser de las primeras opciones al momento de resolver ese conflicto, y así sucesivamente. Y lo interesante que aquí mostraron es que lo pusieron desde la idea de que es una amistad. Es la amistad la que de alguna forma va reparando la forma que tiene este personaje de vincularse con las otras personas, específicamente con su padre. Pero, porque digo pero, en muchos casos que a mí me ha tocado ver ha sido la pareja. Ha sido la pareja quien empieza a generar este proceso de reparación, no de forma consciente muchas veces como decirte, tú viste esto y te voy a demostrar que voy a hacer las cosas de una forma distinta, no, sino que es a través de formas de reaccionar, de patrones de relacionamiento que empiezan a aflorar dentro de lo que es la relación de pareja, donde la persona que ha tenido este padre o esta madre ausente, negligente, no disponible emocionalmente, trae a esta persona formas de reaccionar igualitas a las que voy a tener con esta persona a la relación de pareja. Y es la pareja la que muchas veces le hace ver que esa forma de relacionarse no es muy saludable, que no tiene por qué reaccionar de X y X forma, que no es necesario que a partir de X situación se tomen cierto tipo de decisiones apresuradas. Y lo digo porque aparece muchas veces esta idea de lo que se rompe en un vínculo se repara en un vínculo. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Y esto apunta también a esta idea de que uno tiene que reconstruirse, uno tiene que armarse, uno tiene que fortalecerse. Y sí, en muchos casos sirve mucho el que la persona se conozca, aprenda estrategias específicas, pero si eso la persona no lo lleva a un vínculo o nuevos vínculos, es difícil que realmente pueda ver si efectivamente eso que ha aprendido de forma individual repara algo como tal, porque va a ser en el mismo vínculo, como digo, donde tú te tuviste que arriesgar a querer a una persona, arriesgarte a abrirte emocionalmente a esta persona, abrirte a la posibilidad de rechazo también, y así sucesivamente. Y bueno, ¿con qué idea quiero terminar? ¿Ya? Porque yo aquí les hablé un poco de la película, les hablé con las formas de vincularse que estas personas suelen traer. Esto ha sido muy como popurrí de información, porque quería que fuera más corto. Y quiero terminar con desafío. Muchos de los desafíos que tienen estas personas, hijos, hijas, al momento de relacionarse o que se han relacionado a lo largo de los años con padres o madres emocionalmente no disponibles, negligentes, intermitentes incluso, que manipulan y así. Están los límites. Límites de todo tipo, límites de tiempo, de querer generar un encuentro con esta persona y esta persona a lo mejor plantear X horario o X contexto físico en el cual reunirse que no le acomoda a lo mejor a este hijo o a esta hija, y que muchas veces estas personas, antes de darse cuenta de cómo eran estas personas, solían decir que sí a todo, incluso si es que eso les generaba un cierto grado de incomodidad, incluso si eso implicara a lo mejor tener que trasladarse muchos kilómetros para poder ver a esta persona, siendo que esta persona también podía llegar a algún tipo de consenso, de ir a una distancia mucho más corta, por ejemplo. No estoy dando este ejemplo específico, pero es plantear que también se puede poner un límite. También hay momentos en los que uno dice, no, la verdad es que esta vez no quiero ser yo la persona que te vaya a ver, quiero que tú vengas, y aceptar lamentablemente todas las consecuencias que pueden ir asociadas a eso. El otro desafío también puede ser los límites emocionales, donde si tú sabes que esta persona no va a cambiar, saber que si tú decides continuar relacionándote con esta persona, va a ser probablemente bajo esas mismas condiciones que se han dado, donde a lo mejor si tú expresas algo a nivel emocional, si tú compartes algo a nivel emocional, esta persona probablemente te va a desvalidar, porque así lo ha hecho durante todo ese tiempo, durante la infancia, la adolescencia y ahora ya en la adultez. Entonces, en algunos casos,
Está el desafío de ciertas personas de tomar distancia, de alejarse de esta persona. En algunos otros casos está el yo decido vincularme con esta persona sabiendo sus limitaciones y sabiendo que eso probablemente me genera algo a nivel emocional, pero quizás estoy dispuesto a gestionarlo de alguna forma. Y otras personas que deciden abiertamente seguir en ese tipo de dinámicas a pesar de darse cuenta del posible daño, al punto de que empiezan a perder quizás otras cosas. Pierden a lo mejor otros vínculos más saludables, que a lo mejor están cansados o cansadas de ver que esa persona a la que se quiere se está vinculando con ese padre o madre que no ayuda para nada. Y otros desafíos también, como digo, todas las secuelas, diría yo, las secuelas de esos relacionamientos, de darte cuenta en relaciones que pueden estar siendo nuevas y que pueden estar siendo mucho más saludables, y que muchas veces se presentan como una prueba para muchas personas. Hay gente que dice, chuta, yo estoy viendo esto, pero como que esto es muy positivo, yo no sé cómo lidiar con tanta con tanta contención aquí, con tanta salud. Como cuando la gente se vincula y está en vínculos que son mucho más tranquilos, donde no hay pics de ansiedad y cosas así. Está el desafío de reconocer que esa experiencia o esas experiencias de la forma de vincularse con estos padres o madres con estas características están repercutiendo en estos nuevos vínculos, en estos nuevos relacionamientos. Tratar de identificar eso, gestionar lo que haya que gestionar a nivel emocional y no permitir que lo que ha sido esos vínculos del pasado predisponga lo que pueda ser este nuevo vínculo y la disposición que la persona nueva o las personas nuevas están presentando para poder relacionarse con su persona. Y ya otro desafío más, que es mucho más duro, es cuando ya empiezan a tener hijos, los cuestionamientos, donde muchas veces estos hijos se plantean una preocupación, un miedo de ser como estos padres y estas madres. Y la verdad es que uno ve que del momento que estas personas se cuestionan eso, ya van a estar marcando la diferencia. Que no quita que pueden repetir cierto tipo de patrones de razonamiento, no, porque eso a veces es muy difícil cambiarlo, porque está muy arraigado. Pero sí les permite tener un mayor grado de conciencia, sobre todo al momento en que aparecen estos patrones, tomar eso, hacer una pausa, tratar de entender de dónde viene esto, me está o no me está sirviendo con este nuevo relacionamiento con este hijo o esta hija, y tratar de hacer algún tipo de cambio cuando sea pertinente. Pero en la mayoría de los casos que he visto yo, cuando las personas llegan a ese punto de darse cuenta y ven realmente a ese papá o a esa mamá como son o como han sido a lo largo de los años, cuando llega su momento de vincularse con otros, tratan de ser mucho más cuidadosos para no vivir muchas veces lo que estas personas les pudieron hacer y para no repetir el cómo se sintieron. Y bueno, dicho todo esto, espero que este breve capítulo les haya servido como para reflexionar un poco. Si es que han habido resonancias, que ustedes han dicho, yo me sentí identificado con las características de estas personas, ojo en el sentido de poner atención en tratar de pensar cosas como la siguiente. ¿Cómo me he relacionado con esta persona? ¿Cómo es esta persona cuando yo me siento mal a nivel emocional? ¿Cómo es esta persona cuando a mí me pasa algo? ¿Cómo es esta persona cuando a mí no me pasa nada y estoy bien? ¿Cómo es esta persona cuando yo quiero colocar límites? Cuando yo quiero proponer cosas. ¿Cómo reacciona? ¿Qué me dice? ¿Qué hace? Esta persona con la que yo me he relacionado, porque culturalmente, legalmente corresponde, entre comillas, que se vincule conmigo y yo le responda, ¿cómo eso, o qué mejor dicho, qué tanto de esa forma de vincularme se está dando en mis otros vínculos? Esa forma que yo tengo de vincularme me hace bien o me hace mal, lo repito o no lo repito, como digo, con otras personas. Si es así, sobre todo si es que son formas de vincularse que yo siento que a mí me hacen daño, ¿qué hace que yo me mantenga ahí? ¿Qué hace que con mis amistades o con otras personas familiares a lo mejor yo no lo haga? Aquí hay una pregunta bastante heavy que de repente uno se hace. Con papás, con mamás. Yo me la he hecho con mis papás, hacia mis papás, me la he hecho hacia mi hermano, me la he hecho hacia amistades, por ejemplo, y lo he conversado con personas de mi círculo, lo he conversado con mis papás abiertamente, donde uno dice, claro, está esto de la cultura, y está que tú creces y estás al cuidado muchos, a no ser que no hayas crecido en familias donde haya habido un padre o una madre, pero tú creces con estas personas, estás inserto en ese núcleo familiar, pasan los años, tú te vas desarrollando, te vas diferenciando de lo que es tu familia de origen en el mejor de los casos, y llega un punto en el que estas personas, como todos, son independientes, y llega el momento de decir, chuta, si yo tuviera la edad de estas personas, ¿me relacionaría con estas personas?
Hay casos en los cuales la gente duda, en los cuales la gente dice sí, no, y no necesariamente es algo negativo, pero en otros casos es muy fuerte y me ha tocado y eso ya es conversación para otra instancia, padres que a veces exigen formas de relacionamiento de parte de los hijos hacia ellos que ya sea no se han encargado de cultivar o simplemente no se da por muchas diferencias que hay en cuanto a gusto y ese tipo de cosas. Y es complicado porque a veces uno dice, ¿sabes qué? Así como, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Sinceramente, si tú no fueras mi papá o no fueras mi mamá, yo no me relacionaría con ustedes. Y en algunos casos no tiene nada de malo, como digo, porque es como, es obvio, son otras generaciones. Yo lo he hablado con mis papás, como decir, en volar nosotros podríamos ser amigos por la relación que tenemos en el presente, pero si tuviéramos el mismo rango etario, en algunas situaciones quizás no seríamos amigos, porque es como, no sé, hay cosas en las que yo digo, no lo comparto. Pero como digo, por la relación que tengo con mis papás, como que ya eso queda ahí, es como que se sabe, porque igual ellos son de otra generación, entonces como que hay gustos que son distintos. Pero en otros casos, ese tipo de afirmaciones son muy fuertes porque son, como digo, esto es conversación para otra instancia, porque en algunas ocasiones son, tú me estás violentando. Tú me estás violentando y el único vínculo, la única persona con la que yo me vinculo que me violenta eres tú. Y eso es muy fuerte. Entonces, es complejo. Esto es todo un tema. Yo el día de hoy les traje un popurrí simplemente. Quería dejarles el bichito ahí de la curiosidad. Invitarlas a ver esta película que la verdad es que encontré que era bastante buena. Y nada, espero que les haya gustado el capítulo. Fue más breve que otros, pero justo y preciso. Y ya para otro tipo de explicación y cosas más profundas, como digo, ya habrá otra instancia. Hay podcast para rato. Dicho esto entonces, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.